El ejército mexicano ha adoptado una variedad de estilos y prendas a lo largo del tiempo para configurar sus uniformes. Es importante conocer los nombres y características de cada componente de ellos. Por lo tanto, presentamos un glosario básico de términos relacionados con los uniformes militares mexicanos del siglo XIX. Estos términos y su significado se derivan de las normativas de uniformidad, manuales y reglamentos de las Fuerzas Armadas mexicanas de esa época, por lo que pueden variar en otros países. Casaca. Una casaca en el contexto militar del siglo XIX es una chaqueta de corte ajustado y recto, con una silueta estilizada y sofisticada, que lucía elegante e imponente. Las casacas presentaban una botonadura frontal con filas de botones a menudo ornamentados. Podían estar adornadas con una solapa, por lo que existían casacas con solapa y casacas lisas. Casaca con faldones. La casaca con faldones es una variante de la casaca que se caracteriza por tener faldones largos en la parte trasera. Los faldones son extensiones de tela que cuelgan hacia abajo desde la parte posterior de la chaqueta. Esta característica distintiva da a la casaca una apariencia más formal y elegante. Levita. Una levita militar es una prenda larga y ajustada de corte recto. Suele ser más larga que una chaqueta convencional, llegando hasta la altura de las rodillas o un poco más abajo. La levita generalmente cuenta con una fila de botones en la parte delantera. Puede estar adornada con solapas que realzan su aspecto formal o ser lisas. Blusas. Las blusas del siglo XIX solían tener un corte más bien suelto y holgado, especialmente en las mangas. Algunas blusas tenían cuellos altos y detalles en la parte delantera, mientras que otras tenían escotes más bajos. Capa. La capa es una prenda que consiste en una tela grande y suelta, generalmente rectangular o semicircular, que se coloca sobre los hombros y espalda y se sujeta alrededor del cuello. Capote. El capote era una prenda de abrigo utilizada por los soldados y oficiales, especialmente en situaciones de campo y combate. Era una pieza importante del uniforme militar, ya que proporcionaba protección contra la lluvia y el viento. El capote tenía un corte amplio y holgado, que permitía llevar uniformes y otras prendas debajo. Charretera. Se llama charretera a la divisa militar de oro, plata, seda o lana que se asegura al hombro y cuyos hilos o flecos, llamados caneleones, cuelgan sobre la parte superior del brazo, sirviendo un mismo tiempo de distintivo de la unidad, del rango y de adorno. Cartuchera. En el siglo XIX, las cartucheras eran una pieza importante del equipo militar, utilizada para llevar cartuchos o municiones adicionales. Estaban hechas de cuero, lona encerada u otros materiales resistentes que podían soportar las condiciones y el uso en el campo de batalla. Algunas se colocaban en el cinturón, otras en el pecho o en el hombro, y algunas se llevaban cruzadas en el pecho o en la espalda. Portafulminantes. El portafulminantes, también llamado portacápsulas, en el contexto de las armas de fuego de avancarga, es conocido como fulminero. El fulminero es un pequeño estuche o accesorio utilizado para llevar los fulminantes o cápsulas de percusión adicionales. Generalmente estaba hecho de materiales duraderos, como cuero, metal o materiales sintéticos, y tenía compartimientos para contener los fulminantes de forma ordenada y segura. Puños. Los puños son las partes ajustadas que se encuentran en los extremos de las mangas de una prenda. Estos puños tienen varias funciones y características que dependen del diseño y propósito del uniforme en particular. Bandoleras. Las bandoleras son correas largas y anchas que se colocaban sobre el hombro y cruzaban el pecho o la espalda del soldado, permitiéndole llevar consigo el equipo y la munición de manera cómoda y accesible. La cartuchera se colocaba en un extremo de la bandolera y en el otro extremo se fijaba el compartimiento o vaina para llevar la bayoneta. Las bandoleras fueron un elemento característico del equipo militar en muchas épocas pasadas y son representativas de la indumentaria y el equipo de los soldados de ese entonces. Vivos. Los vivos son tiras estrechas de tela que se utilizan para decorar y reforzar los bordes de una prenda o abertura, como cuellos, solapas, bolsillos o mangas. También se les conoce como víes o cintas de vivo. Pueden estar hechos del mismo tipo de tela que la prenda o de un material contraste para crear un efecto decorativo. Los vivos se cosen en el borde de la prenda o abertura de manera que queden visibles en el exterior y pueden tener varias funciones. Al coser vivos en los bordes se proporciona una mayor durabilidad y resistencia a la prenda. Hombreras. Las hombreras militares son elementos distintivos de los uniformes militares que se colocan en los hombros de las prendas, como casacas, levitas o camisas, para indicar el rango, afiliación o unidad a la que pertenece el soldado. Fajas.
Las fajas son bandas anchas de tela que se utilizan para sujetar y ajustar diversas partes del uniforme, en especial la zona de la cintura. Las fajas tenían funciones prácticas, pero sobre todo estéticas, siendo utilizadas en prendas como la levita o la casaca. Galones. Los galones son distintivos utilizados en los uniformes para indicar el rango, categoría o jerarquía de un miembro del personal. Los galones son tiras de tela o cintas que se colocan en las mangas o en otras partes del uniforme y que están decoradas con bordados o hileras de cordones.